Gracia y paz de Dios sean con ustedes, mis amados y amadas, en Cristo Jesús. Hoy iniciaremos con el estudio de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, Reina Valera. Lectura de la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mis queridos hermanos, estamos en el momento cuando la fiesta de los tabernáculos había terminado. Y Jesús ahora se encontraba en el monte de los olivos. Y toda la gente había regresado a sus casas. Nuestro Salvador fue al monte de los olivos. Allí algunos de los escribas y fariseos le llevaron a una mujer que era culpable de adulterio y le preguntaron si debía ser apedreada. Nuestro Señor confundió a los acusadores, mostrando misericordia para aquella mujer pecadora, pidiendo a sus acusadores: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Agustín de Hipona y otros teólogos y escritores antiguos se dieron cuenta que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan. La razón quizás es que la iglesia nominal pensó que podía tomarse como argumento para alentar el pecado de adulterio o servir como excusa para no reconocer su gravedad. Mas la intención de Jesús, al mostrar su perdón a aquella mujer pecadora y su negativa para no lapidarla, tuvo como intención no condenarla y mostrar así que la gracia divina del Padre es para todos aquellos que se sienten desvalidos y que se arrepienten y que necesitan tener otra oportunidad. Nuestro Señor en ningún momento disimuló o encubrió el adulterio de aquella mujer. Tampoco tuvo en menos el séptimo mandamiento, que dice: no adulterarás. Lo que el Salvador estaba tratando de hacer aquí era tratar con el pecado y salvar a una persona pecadora que no era creyente, enseñándole y dándole la oportunidad de encontrar la justificación divina. En ese sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia salvadora inmediatamente, cuando se arrepiente, y sin más demora, porque es parte del plan del reino de Dios. Jesús tenía por costumbre ir al monte de los olivos. Él iba de noche cuando salía del templo después de terminar el servicio, con la intención de orar y estar en comunión con su Padre. En aquel monte soportó las angustias del Getsemaní, y fue también ahí donde fue arrestado. Desde ahí subió al cielo, y ahí regresará y posará los pies cuando venga a reinar por segunda vez. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Después, por la mañana, cuando Jesús regresó al templo, a pesar de que había una orden de búsqueda y de captura que pesaba sobre él en aquel lugar,
Él no dejó de enseñar al pueblo su doctrina. Los fariseos y los escribas tenían por costumbre copiar los textos a mano con el fin de analizarlos más profundamente. Su nivel de alfabetización era altamente valorado por un pueblo limitado en el conocimiento de las escrituras. Como dice el proverbio, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Escribas y fariseos se especializaban en la interpretación de la ley. Y muchos de los escribas pertenecían al clan de los fariseos. Mas no todos los fariseos eran escribas. Surge entonces la pregunta, ¿por qué si ambos grupos, su interés principal era la ley? ¿Cuál fue la razón por la que irrumpieron en el templo cuando Jesús enseñaba? Si Jesús no estaba enseñando nada acerca de la ley de Dios. La razón quizás fue porque estaban airados, ya que Jesús declaraba ser el Hijo de Dios, el Redentor de Israel, porque su doctrina de perdón y salvación, en la que el hombre más pecador y los seres más malvados, según juzgaba la religión judía, tenían la oportunidad de encontrar el perdón, la restauración de sus personas y la salvación de sus almas, la cual la ley judía condenaba. Este fue el éxito de Jesús. Este fue el éxito de su ministerio que abrió la puerta de la oportunidad para que todo hombre pudiera acercarse al Padre, alejándolo de la religión y preceptos que no comprendían nada, pero que eran obligados a obedecer, y por ello no encontraban la forma para poderlo prender y poder destruirlo. Entonces trajeron a él a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Con muy poca delicadeza la pusieron en medio. Aún estaba semidesnuda. Usaban a esa desvalida como una carnaza humana para intentar prenderle. Le llevaron ante él para obligarle a que la juzgase y la condenase a la muerte. Quizás, si Jesús lo hacía, sería entonces uno de ellos y pertenecería a su clan, y estarían satisfechos y orgullosos. Estos hombres fingieron un falso respeto hacia el Señor. Se dirigieron a él con el título de maestro e hicieron referencia del mandamiento divino, fingiendo una y otra vez. Y dijeron, si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer que no sea su marido o que no sea su esposa, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Deuteronomio 22:22. Aunque ya para este tiempo, mis queridos hermanos, la inmoralidad sexual había llegado a tal punto que esta ley de Moisés ya estaba en desuso y no se aplicaba. Sin embargo, estos hombres exigían a Jesús que dictara una sentencia. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora a Jesús le tocaba decidir, como dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Pues no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Parecía que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera el Señor, ellos tendrían la ocasión de acusarle y prenderle. Pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios, aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Job capítulo 5, versículo 13. Jesús sorprendió a sus acusadores cuando inclinó su cabeza hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribió algo. El pecado se hace ciego a las faltas propias, mientras que agudiza los sentidos para descubrir las faltas de los demás. Una vez que esto ocurre, el pecado ajeno es publicado y señalado, y la gente lo juzga como imperdonable. En realidad, los pecadores buscan el pecado en los demás, porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como ellos. Cuando la mujer quedó a solas con Jesús, descubrió que en él hay misericordia y perdón, aún para los peores pecadores. Ni yo te condeno, dijo el Señor.
vete y no peques más. La misericordia no da licencia para el pecado, mis amados hermanos. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino todo lo contrario. Nuestro Señor quiere que nos apartemos del mal. El verdadero arrepentimiento debe ser una realidad presente y futura. Pero no olvidemos que para poder decir esas palabras tan consoladoras que Jesús dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, fue necesario que más tarde nuestro Señor y Salvador cargara con esos pecados en la cruz. Mis queridos hermanos, el Señor quiere perdonar y quiere que nosotros también perdonemos a otros. Esta es la doctrina de Cristo, el perdón absoluto, donde no hay más memoria de los pecados. El Señor, en esta mañana, te da libertad y te da salvación. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y la comunión del Espíritu sea con ustedes.